Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar. Buenos días. Buenos días, Sean Padre. todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Hoy es la conmemoración de todos los fieles difuntos y todos nosotros tenemos familiares, amigos que ya han pasado a la casa del Padre, que nos han presidido en esa marcha hacia la casa celestial. Traigámoslos en nuestra memoria afectiva y presentémoslos hoy en esta Santa Misa. Pedimos para cada uno de ellos el perdón de sus pecados y la pronta glorificación. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Y especialmente le vamos a pedir perdón al Señor por nuestro olvido de nuestros seres queridos que ya han partido a la casa del Padre. Murieron una vez, pero tal vez nosotros les damos una segunda muerte con el olvido. No podemos olvidarlos. Tenemos que orar insistentemente por nuestros fieles difuntos. Pidámosle perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Pidámosle perdón al Señor por toda la dureza de nuestro corazón. Y digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a disponernos para escuchar atentamente la palabra del Señor.
Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Es lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de los que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber nada de ella. El Señor es compasivo y misericordioso. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno. Y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es compasivo y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán, todos mueren. Así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, todo lo que sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron 2 varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. 2 de noviembre, y en nuestra Iglesia Católica la liturgia nos invita a la conmemoración de todos los fieles difuntos. Conmemoración. ¿Qué significa esa palabra conmemorar? Viene de memoria, de traer nuevamente a la memoria. ¿A qué memoria? A la memoria racional. La memoria hace parte de la inteligencia, es una parte de la inteligencia. ¿A esa memoria? Sí, pero también y especialmente a la memoria afectiva. ¿Y a quién traemos hoy a nuestra memoria afectiva? En este día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, a todos nuestros familiares. Pensemos en los padres, en las madres, en los abuelitos, en las abuelitas, en los hermanos, hermanas, hijos, hijas, familiares, que un día partieron a la casa del Padre, pero también traemos a nuestra memoria afectiva que se guarda en el corazón y que queremos poner hoy esa memoria de nuestros seres queridos y amigos sobre la mesa del altar a nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Es bueno que los recordemos.
que los recordemos con agrado y en acción de gracias, porque hoy esta liturgia nos invita a la esperanza de la existencia de la vida eterna, de que sí existe la vida eterna, de que sí hay resurrección de los muertos, como nos lo dijo toda la liturgia de la palabra, desde la lectura de Macabeos, pasando por la carta a los Corintios y terminando con el Evangelio de San Lucas, de que sí existe la resurrección. Los invito para que hoy todos nosotros en nuestra jornada y en nuestra oración y los pequeños sacrificios o grandes y la caridad que podamos hacer hoy, la ofrezcamos por todos aquellos que se encuentran en ese estado purgante, purificatorio. Vale mucho para ellos la ofrenda, la caridad y ante todo la oración y esta Santa Misa ofrecida por todos ellos. Nosotros en la Iglesia, en la doctrina, en la teología de la Iglesia, se nos habla de 3 estados de la Iglesia. 3 estados de la Iglesia. El estado peregrino, el estado peregrino, nosotros somos peregrinos, que vamos hacia la casa del Padre, que vamos peregrinando hacia el cielo, a la tierra prometida. Estado peregrino que nos recuerda que somos contingentes, que somos limitados, que somos finitos. Estado peregrino que nos recuerda que estamos de viaje y que el viaje tuvo un punto de partida y tendrá un punto de llegada. Y que hoy conviene mucho en nuestro estado peregrino recordar cuál fue ese punto de partida y cuál será el punto de llegada. Y el punto de partida es el amor de Dios y la voluntad por la que Dios me creó, me dio existencia y me puso en el vientre de mi madre, en el contexto de mi familia. El pensamiento, el amor y la voluntad de Dios me quisieron a mí en este contexto histórico en el que estoy viviendo. Y me puso de viaje, porque todos somos viajeros, peregrinos en este mundo. Y el punto de llegada del viaje es precisamente la presencia de Dios. Las bodas del Cordero, el reino de los cielos plenamente vivido, o el cielo, es la resurrección. Es la visión beatífica, es el estar con Él plenamente. ¿Y por qué quiero ser reiterativo en esto? Porque hoy las filosofías, las doctrinas, las múltiples creencias que hay en el mundo nos están atacando para que no creamos en la vida eterna. Todos los movimientos de izquierda, el comunismo, el marxismo, nos dicen que no hay vida eterna. Tanto que para cuando Carlos Marx escribe y Engels, que son los filósofos del comunismo, escriben, y Marx adopta y pone en práctica y se pone en desarrollo todo el movimiento comunista, los países comunistas, en los orígenes del comunismo, prohibían los funerales en la calle, que los féretros y las carrozas funerarias pasaran por la calle. Los funerales había que tenerlos de noche. ¿Por qué? Porque no querían recordarle al pueblo la posibilidad de una vida eterna, y por eso la Iglesia fue tildada de opio del pueblo, de aquellos que les metían ideas raras a la gente para que en medio del sufrimiento pues dijeran: existe vida eterna, ya vamos a vivir muy bien. Y hoy nuevamente todas esas corrientes de izquierda vuelven
y atacan la doctrina de la iglesia. Pues nosotros creemos en la vida eterna. Y por eso ustedes están aquí hoy, porque creen que sus seres queridos, como nos lo dijeron las lecturas de hoy, si murieron viviendo para Dios y murieron para Dios, en Dios están, en Dios viven, en Dios existen. Hoy es el día también propicio para que no solamente nos preguntemos por la vida eterna, sino también para que nos preguntemos por la muerte. Hoy es el día propicio para que nosotros le pidamos al Señor que nos regale la reconciliación con la muerte, porque no podemos estar peleados, ni asustados, ni intimidados por la muerte. Porque la muerte es un paso y es un tránsito, no es un fin en sí misma, es un puente. Santa Teresita del Niño Jesús bellamente dice que la vida es un instante entre dos eternidades, un instante entre dos eternidades. O muero y vivo para el Señor eternamente, o muero y muero incluso para el Señor, y me perderé de su visión beatífica eternamente también. El infierno, la pérdida de la visión beatífica. Y nosotros hoy, a través de esta liturgia de la palabra, con Macabeos, un libro escrito más o menos entre el siglo I y el siglo II antes de Cristo, recordemos que los judíos, un grupo de judíos, creía en la resurrección. Y este grupo de los Macabeos, que era un grupo de rebelión, que se fueron a vivir a las montañas y se rebelaron contra el Imperio Romano, tenían constantemente luchas, combates, porque en ese entonces ellos eran los guerrilleros que buscaban la liberación del pueblo de Israel del dominio extranjero romano. Y entonces, en una de esas luchas y de esas confrontaciones, varios de sus soldados, de sus guerreros, murieron. Y nos dijo esa primera lectura bellamente que Judas Macabeos recogió 2000 dracmas entre todos y mandó a ofrecer oraciones por los que habían muerto piadosamente, dice el texto. Los que piadosamente habían muerto, porque para ellos, estos hombres que habían muerto en la lucha, habían gozado de la resurrección. Imagínense, ya en el siglo II antes de Cristo, antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo resucitara, ya hay un testimonio tan bello como este, en el libro de los Macabeos. ¿Y qué nos invita a esa primera lectura? A no olvidar a nuestros difuntos. Por eso pedíamos perdón en el examen de conciencia, porque olvidamos fácilmente a nuestros difuntos. Se nos mueren nuestros seres queridos y parece ser que la vida nos atrae tanto lo presente que se nos olvida aquellos que estuvieron con nosotros. Se nos olvida que también un día nosotros tendremos que partir y ser llamados a reunirnos también con ellos. Y por eso la iglesia tiene esta liturgia conmemorativa de todos los difuntos, para que no se nos olvide esa relación afectiva con ellos, pero también para recordarnos nuestra condición contingente. Estamos aquí por un tiempito corto, somos limitados, pero estamos llamados, aunque seamos finitos, a la eternidad, limitados a vivir de la presencia eterna de Dios. Y es por eso que hoy en todo el mundo católico se celebra por los fieles difuntos y muchos van a los cementerios o al panteón a visitar sus seres queridos. Y muchos ofrecen la misa y mandan a decir misas por los fieles difuntos.
Todavía, gracias a Dios, en este país y en nuestros países hispanos o latinoamericanos, todavía muchos mandan a ofrecer las misas y van y anotan a sus fieles difuntos en los libros de las intenciones. Pero si miramos hacia Europa, ya solamente los más mayores solamente se están acordando de mandar a decir la misa por sus fieles difuntos, o de ofrecer el rosario, o de ofrecer una obra de caridad, o un sacrificio por las almas del purgatorio. Los niños y los jóvenes han perdido esa tradición en Europa. Que no nos pase a nosotros, aquí y en nuestros países, porque continúa ese nexo afectivo con nuestros seres queridos, y ellos, segundo estado de la Iglesia, purgante, necesitan de nuestra oración. Judas Macabeos manda ofrecer oraciones para que ellos sean recibidos en la resurrección, resuciten. Nuestros seres queridos que están en el estado purgativo o purificatorio necesitan de nuestra oración, porque todo el que muere de manera imperfectamente tiene que pasar por el purgatorio, porque nada impuro podrá entrar en el reino de los cielos, nada impuro podrá entrar en la presencia de Dios. Y entonces todos tendremos, si morimos en un estado imperfecto de arrepentimiento, si no alcanzamos a arrepentirnos, si no alcanzamos a confesarnos, si no alcanzamos a recibir la unción de los enfermos, si no estuvimos atentos a vivir para el Señor y morimos, tendremos que pasar por el purgatorio. Por eso la enfermedad también tiene un sentido de purificación. Cuando me enfermo y cuando el cuerpo se enferma, pues la persona sabe que puede morir y que tenemos el tiempo también para arrepentirnos, para pedir perdón, para buscar la confesión, para buscar la unción de los enfermos y morir en estado de gracia. Y quizás sin tener que pasar por el purgatorio, porque puede haber un estado más perfecto de purificación y de arrepentimiento. Hay una escritora española que le recomendé a los ministerios que leyeran o la vieran en el YouTube, que está escribiendo sobre la escatología cristiana, pero de una manera muy sencilla para el pueblo, y dice: busca ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Es que bonito que todos pudiéramos ir derecho al cielo, sin pasar por el purgatorio. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero si vives para el Señor, has recibido el bautismo, has entrado a ser parte, propiedad del Señor. El Señor te ha separado para Él. Y si vivimos en Él, por Él y para Él, y somos de Él, como nos lo dijo la segunda lectura, todos vamos a resucitar. De una manera distinta a la de Cristo, sí, pero vamos a resucitar. Y San Pablo le ha dicho a los corintios: quien vive para Cristo y muere en Cristo, es de Cristo, es de Cristo. Entonces hoy le tenemos que pedir al Señor que nos regale esa gracia de saber vivir este peregrinaje, que ojalá pudiéramos llegar al cielo sin pasar por el purgatorio. ¡Qué bueno! Morir en un estado perfecto de gracia, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Pero también no desanimarnos si tenemos que pasar por el purgatorio porque morimos en un estado imperfecto de gracia y de arrepentimiento. Porque el purgatorio es digámoslo así, la antesala del cielo. De allí no pasamos sino al cielo. De allí no vamos a ir al infierno, vamos al cielo. Y el purgatorio es precisamente como el amor encendido de Cristo en su corazón que nos va purificando.
El amor de Cristo que ansía que aquella alma que muere en estado imperfecto pase prontamente a su presencia, pero que necesita como Pedro decirle 3 veces a la pregunta que Jesús le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Imaginémonos que en el purgatorio nos van a preguntar: José, Hamilton, María, ¿me amas? Y en cada pregunta que nos hace el corazón de Jesús, ¿me amas?, ardo de amor por el Señor, y ese amor me va purificando y me va elevando hacia la estancia y hacia la morada eterna del cielo. Por eso pasamos por el purgatorio, porque tenemos que purificar nuestro amor que tal vez estuvo muy centrado en las criaturas y se olvidó del Creador. Por eso pasamos por el purgatorio. Y luego, después del purgatorio, entonces pasamos al tercer estado de la iglesia, que es la iglesia celeste, militante. Los santos. Ayer, ¿qué celebrábamos? El día de todos los santos. Pero ellos allí pasaron también por este estado peregrino. Y algunos, no todos, porque muchos pasaron derecho al cielo, pasaron por el estado purificatorio. Y por eso ellos son modelo para nosotros. Y entonces por eso los invocamos también a ellos. Mientras que nosotros aquí oramos, la iglesia peregrina, por la iglesia purgante, la milicia celestial de todos los santos ora por nosotros, para que nosotros perseveremos en esta búsqueda de configuración y de identidad con el Señor. Y aprovechemos todas las gracias que se nos dan para que podamos verdaderamente vivir santamente aquí, para estar con el que es santo, que nos ha compartido ese don, que no lo merecemos, de la santidad y de la salvación. Por eso, en la segunda lectura, San Pablo nos ha dicho a nosotros: todos aquellos que han creído en Cristo morirán y resucitarán de una forma semejante a la resurrección de Cristo. Y por eso el Evangelio de San Lucas nos narró aquellos acontecimientos que se vivieron después de la resurrección de Cristo, particularmente el testimonio de las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Cristo, a poner los aromas, porque no pudieron el día en que murió, porque no podían hacerlo, y encontraron la tumba vacía. La tumba vacía, la tumba que fue iluminada por la luz del resucitado. Por eso nosotros creemos en esa nueva vida. Y por eso la luz para nosotros es signo de la resurrección. Y por eso llevamos luz, velitas a la casa y las hacemos bendecir y las ponemos y las encendemos para pedirle al Señor que nos ayude a desgastarnos como ese cirio, como esa vela en su servicio, y podamos resplandecer como ese cirio y como esa vela resplandece en medio de la oscuridad de mi casa. Cuando iluminamos allí nuestro altar y se lo ponemos a nuestros santos, o le ponemos la vela a Jesús o a la Santísima Virgen María, lo hacemos es precisamente por el signo bautismal y por el deseo que tenemos de consumirnos para Él, como se consume esa cera al sentir el calor del fuego, el fuego del amor del Sagrado Corazón que nos hace consumirnos por Él. Ese es el sentido de esta liturgia, queridos hermanos: un llamado a la esperanza, un llamado a la eternidad, un llamado a recuperar el afecto por nuestros fieles difuntos, un llamado a la santidad. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia de saber conmemorar la memoria de nuestros fieles difuntos
buscando responder a lo que Él nos ha llamado. Sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Amén. Por favor, se ponen de pie. Y vamos a ofrecer nuestras peticiones. Con la esperanza firme en la resurrección, oremos por los vivos y por los difuntos, especialmente por todas las almas del purgatorio. Y después de cada petición vamos a decir: dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia, para que lo que predican de palabra lo practiquen en las obras. Roguemos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Por quienes tienen la responsabilidad del gobierno de la nación, para que promuevan la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Por quienes sufren por la muerte de algún ser querido, para que la fe en la resurrección de Cristo les ayude en estos momentos difíciles. Roguemos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Por nuestros hermanos, parientes y amigos difuntos, para que Dios les conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos. Roguemos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Por nuestras familias, para que de ellas salgan vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Por nosotros, que aún permanecemos en este mundo, para que sepamos consolarnos mutuamente con palabras de fe y de esperanza. Roguemos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Y en silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones y necesidades particulares. Oremos por nuestros fieles difuntos. Oremos al Señor. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre de misericordia, tú resucitaste a tu Hijo de entre los muertos. Escucha las oraciones que tus hijos depositan ante ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar, por favor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige, y un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados. Y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana, nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros familiares y amigos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
San José su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión tengamos en cuenta lo siguiente: los que están aquí en estas filas del frente comulgan en esta nave central, los que están en estas laterales con un ministro en esta nave lateral, los que están a este lado en esta nave lateral, junto con los de la capilla, vendrán a comulgar acá, por favor. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré.
resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Mientras tú no comas el cuerpo del Hijo del Hombre y bebas de su sangre, y bebas de su sangre, no tendrás vida en ti. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que crea en mí, aunque muriera, tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor.
Quiero recordarles que hoy a las 6 de la tarde, aquí en nuestra área del Parqueadero, tendremos la misa también en español por todos los fieles difuntos, para que le recuerden a sus familiares o amigos que no hayan podido venir todavía. Este próximo viernes es primer viernes de mes, consagración al Sagrado Corazón. Las misas de entre semana a las 6 de la tarde seguirán celebrándose aquí en el área de nuestro Parqueadero. Solamente el fin de semana, allá en el área de descanso o de recreación de la escuela. Y el sábado tenemos la hora santa después de la misa de las 6:30. Recuerden que toda esta semana estamos intensificando nuestra oración por las vocaciones, porque es la semana de la sensibilización vocacional en todas las diócesis de Estados Unidos. Tenemos que orar mucho por las necesidades vocacionales. El Señor esté con vosotros. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En la alegría de los hijos de Dios, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias, Recuerden que la salida la tienen por acá, por la puerta principal de la parroquia. Muchas gracias. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó.